Bueno, el día de hoy tenemos un tema demasiado importante para la soberanía alimentaria, que es el maíz y su defensa en el momento actual. Lo presenta la compañera Cristina Barros Valero, que es una escritora, maestra, columnista y divulgadora científica, activista social, integrante de la Coordinadora Nacional Sin Maíz No Hay País, y además se ha dedicado a la investigación de la cocina, historia y cultura popular mexicana. Es defensora de la gastronomía mexicana y activista social en defensa de la comida mexicana, el maíz nativo y la calidad de vida urbana. Es defensora de la comida mexicana, una de las más variadas del mundo, de la agroecología y de nuestra dieta tradicional basada en productos naturales, maíz, frijol, chile y verduras. Busca apoyar la agricultura tradicional y desde luego a los pueblos originarios. Asimismo, pues es una gran promotora de la gastronomía mexicana, que es una de las más variadas del mundo. Ha desarrollado una lucha muy tenaz en contra del glifosato, los transgénicos y los agronegocios de muerte, y lucha por la soberanía alimentaria de México y el desarrollo pleno de sus pueblos originarios. En particular, se ha dedicado con gran pasión a defender al maíz, sus variedades nativas y su importancia cultural, histórica y social en México. Para nosotros es un gran privilegio tenerte en esta plática, Cristina Tlazocamati. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Pablo, muchas gracias por la presencia de todos y todas. Y bueno, pues comencemos con mucho gusto. Voy a dividir la plática en dos. En una primera parte, quisiera, aunque pues prácticamente todas las personas que están aquí lo saben de sobra, referirme a las enormes cualidades que tiene en nuestros maíces mexicanos, nuestros maíces nativos mexicanos. Aquí con nosotros está el doctor Antonio Turrent, que ha reflexionado mucho sobre, digamos, lo que significa desde el punto de vista botánico, científico, la evolución que se da de pasar del teocintle al maíz, ¿no? Este pasto, digamos, silvestre, que es el antepasado arqueológico del maíz, aunque está presente en los campos mexicanos, y qué bueno que esté presente porque nos puede servir de mucho mediante las cruzas para pues mejorar muchas de las cualidades de los maíces, la resistencia a la sequía, por ejemplo, aumentar sus cualidades nutricionales, etcétera. Pero sí, el salto de este teocintle al maíz es un salto inigualable en relación con cualquier otra planta domesticada. Es decir, si ustedes observan los antepasados de, por ejemplo, el trigo o el arroz, que serían los otros dos cereales básicos, casi no hay diferencias entre ellos. En cambio, el salto cualitativo que va del teocintle al maíz es enorme, porque pues la espiguita con granos duros del teocintle nada tiene que ver con esta mazorca poderosa de 200 a 500 y granos pegados además al olote, ¿no? Yo tengo muy presente al doctor Turrent contando cómo pues el teocintle salta cuando madura y había que recogerlo del suelo, entonces de grano en grano, un grano muy duro, que yo creo que llamó sobre todo la atención de nuestros antepasados porque, porque lo vieron reventar en el rescoldo, en las cenizas. El teocintle da palomitas muy parecidas a las del maíz y eso ya permitía comerlo de una manera más fácil, pero también molerlo, ¿no? Y producir harina, y seguramente se dieron cuenta de sus altas cualidades, porque tiene una muy buena proteína ese teocintle, y también una caña muy dulce. Entonces estas cualidades debieron pues favorecer el que se hiciera un trabajo de tan largo alcance. El doctor Turrent habla de que es un proceso de la domesticación que duró
pues cerca de 1000 años, en el que participaron 300 generaciones más o menos de personas que se transmitieron el conocimiento de manera ininterrumpida. Entonces, es realmente una proeza biológica excelente. Fueron experimentando, probando, seleccionando, hasta llegar a los maíces que hoy conocemos. Y en paralelo, digamos, a las características específicas, digamos, que lo llevan de Teosintla maíz, se desarrollaron maíces para los más diversos ecosistemas de México. Y esto ha hecho que tengamos una biodiversidad de maíces extraordinaria, adaptados para los más diferentes nichos ecológicos. Hay maíces en altitudes de más de 3000 metros sobre el nivel del mar, maíces al nivel del mar, en suelos húmedos, en suelos calizos, en fin, y ahí están. Y este abanico extraordinario que está conformado por 59 razas nativas, más otras que se han estado cultivando, aun cuando vinieron de fuera, hasta completar, pues según varios investigadores, 64 razas. Pero lo más impresionante es que por ser el maíz una planta de polinización cruzada, eso hace que haya miles de variedades en cada ciclo agrícola, nuevas variedades que se están desarrollando constantemente y que además hay estrategias campesinas que siguen ese proceso de selección y adaptación, dados pues, las modificaciones que estamos observando del cambio climático. Ya comentabas aquí el calor que hace, ¿no? Y ya pues las personas campesinas no saben a qué atenerse porque no saben cuándo va a llover, las condiciones han cambiado, pero ellos echan manos de todas estas posibilidades que les da el maíz y los van adaptando a estas nuevas condiciones. Esto significa que nuestros pues, son un patrimonio no solo para México, sino para toda la humanidad en estas condiciones en las que estamos viviendo ahora. Y bueno, pues por todo esto se puede afirmar que México es el centro de origen y domesticación del maíz y que aquí hay un sinnúmero de variedades y que la diversificación de esos maíces, como ya dijimos, es constante. Hay un programa interesante para quienes les gusta explorar ahí en las redes, hecho por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es el Proyecto Global de Maíces Nativos. Ahí pueden observar un precioso cartel con todas las razas de maíz, pero además si se van metiendo en cada una de las razas, van viendo pues cuáles son sus cualidades específicas y cuáles sus usos, ¿no? Ya dijimos de los altos rendimientos del maíz. Por una semilla sembrada, podemos obtener una mazorca de 500 de granos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los maíces, digamos, de mazorca más grande, y a veces se pueden dar hasta 2 mazorcas en una planta, y esto pues imagínense lo que implica desde el punto de vista productivo. En climas húmedos, además, se puede haber 2 cosechas al año, o sea, se aprovecha la humedad que dejan las lluvias y se siembran maíces de ciclo corto, porque además es otra maravilla, que hay maíces de ciclo largo, hay maíces de ciclo corto, estos maíces de ciclo corto que en algunos lugares llaman violentos, ¿no? Así porque justamente se dan en un lapso pues, de 3 o 4 meses y permiten una cosecha adicional. Y bueno, desde luego, los maíces también se han adaptado no solo para todo este mosaico de climas de México, que es el quinto país en biodiversidad en el mundo, sino que además se han adaptado para diferentes usos en la cocina, ¿no? Son estos maíces, por ejemplo, los palomeros, que se cree que pudieron ser de los primeros en desarrollarse, que producen las palomitas del maíz y con los que se hace entre los rarámuris el esquiate, que es esta agua de maíz, digamos, reventado y luego molido en el metate, que como dicen allá las personas que lo toman, pues es un alimento, refresca, da energía, en fin,
es 3 en 1, ¿no? También hay maíces que revientan en líquidos, como los maíces palomeros, ¿no? Sería, perdón, de los maíces pozoleros, que sería el caso del maíz cacahuacintle. Y luego hay maíces que se usan más para pinole porque son dulces y más blandos para moler, como los maíces rojos, como los maíces azules, y maíces para diferentes tipos de tortillas, como las tlayudas que antes, ahora ya no, desafortunadamente, porque ha escaseado, y porque la demanda de tlayudas es muy alta, pero antes se hacía con el maíz bolita de los valles centrales de Oaxaca, y desde luego las que se hacen así pues, son las mejores tlayudas, así como los maíces zapalotes chicos que se usan para los totopos y que son tan especiales en Oaxaca, que se hacen en las ollas estas llamadas comiscales, ¿no? Y que se perforan con hoyitos para su mejor deshidratación y así sirven por un largo tiempo y son un itacate buenísimo porque se pueden llevar incluso en climas húmedos, en viajes largos, ¿no? También recuerdo, acabo de conocer unas tortillas muy interesantes que se hacen en Colima, en Jalisco, en Nayarit, que son las tortillas ralladas, que en otros lados llaman tortillas duras, que se hace la tortilla, se le pasa encima la mano del metate y entonces se desprende la capita esta que es la que se infla, digamos, y ya queda solo la parte de abajo de la tortilla, y esa tortilla es como un poquito corriosa y dura muchísimo, y se puede echar a freír o se puede tostar en el comal y se convierte en unas tostadas verdaderamente sabrosas, y esas se hacen con unos maíces amarillos tempraneros muy especiales de esa zona, ¿no? Pues qué decir que la cocina del maíz es resultado de la extraordinaria creatividad de las mujeres mexicanas, que miren, no solo buscan nutrir y punto a las personas a su alrededor, sino que además que esa comida sea variada, que sea sabrosa, que sea de temporada, y que con la misma masa, por ejemplo, podamos hacer una gran cantidad de preparaciones, ¿no? Pues tenemos las memelas, las gorditas, las chalupas, los tlacoyos, los bocoles, tantas otras preparaciones con masa, y con esa masa pues hacemos un sinnúmero de atoles, y esos atoles se mezclan con frutas, se mezclan con semillas como el coco, como el cacahuate, de tal forma que pues no tenemos un atole, sino que tenemos montones de atoles, ¿no? Tantos como la biodiversidad de los lugares lo permite o el presupuesto familiar, pero también insisto mucho en la creatividad de las mujeres. Y aquí, en este tema de la masa, llegamos directamente a la nixtamalización, que aunque está asociada solo con la tortilla, desde mi punto de vista debe ser una tecnología mesoamericana más antigua que la tortilla. La tortilla es relativamente reciente. Si pensamos que la tortilla está asociada a los comales, empieza a haber restos arqueológicos de comales hace 1200 años, no mucho más. Pero lo que es un hecho es que se debió nixtamalizar masa para hacer atoles antes que tortillas, y también para hacer tamales, que es un alimento mucho más antiguo que las propias tortillas. Hay por ahí una investigación bien bonita que está en las redes. Es un documental hecho por Daniel Sizumbo, por Patricia Colunga y por Alondra Flores, que detectaron un lugar, o sea, pensaron en buscar un lugar donde hubiera las cualidades necesarias para la adopción, y lo encontraron en, em, en las faldas del volcán de Colima. Es parte de la cuenca del Balsas, en realidad. Y allí, hablando con las personas de los lugares aledaños, vieron que se podían hacer 27 preparaciones que no requerían del uso de cerámica, o sea, bastante antiguas.
y muy relacionadas con etapas, digamos, del proceso de domesticación del maíz, del frijol y de la calabaza. Es un documental que vale la pena ver, que se llama Orígenes de la dieta mesoamericana. Y ahí pues pueden ir viendo todos estos procesos. ¿En qué consiste la nixtamalización? Bueno, pues todas lo sabemos. Consiste en poner en el agua una sustancia alcalina. Lo primero que debió ser fueron cenizas de algunos tipos de madera, pero actualmente la nixtamalización más frecuente es la que se hace con cal, aunque en algunos lugares, por ejemplo en Michoacán, hay corundas que se hacen con ceniza. La nixtamalización se hace con ceniza. Hay unas particulares corundas que así se hacen y otras preparaciones hechas con ceniza de madera que hay en otros lugares del país. Pero básicamente se hace con cal y agua, ¿no? Y con esta nixtamalización empiezan a ocurrir una cantidad de procesos allí fantásticos que todavía son un reto para los químicos actuales, ¿eh? Paran de cabeza y no acaban de lograr ver cómo se da todo este proceso que aparece con la nixtamalización. Para empezar, la cal, digamos, este cocimiento con cal breve y el reposo posterior hacen que la cascarilla del maíz se suelte, ¿no? Esta cascarilla que es dura. Entonces, esto automáticamente vuelve más digerible al maíz, pero y también permite una mejor molienda. Cuando se cae el pericarpio o esta cutícula está cubierta del grano, entra humedad al centro del grano y allí empiezan a pasar otra serie de fenómenos. Uno es que la productividad aumenta muchísimo, porque con esta humedad, si nosotros, por ejemplo, pusimos a cocer medio kilo de maíz, de nixtamalizarlo, pues vamos a obtener casi un kilo de masa, digamos, ¿no? Más o menos 750 gramos de masa. Entonces, de los 500 ya pasamos a 750. Parte de esa humedad se va a perder en el comal, pues al hacer las tortillas, pero de todas maneras ya tenemos un rendimiento mayor y eso fue una cosa desde el punto de vista económico fantástica. Y por otro lado, se liberan, por ejemplo, algunas vitaminas que en el maíz están, pero mientras no ocurre la nixtamalización, no las podemos aprovechar. Es el caso de la niacina, que es una de las vitaminas del grupo B, que son muy importantes para el sistema nervioso y también para la piel. Y luego también se liberan aminoácidos, se gelatinizan los almidones y eso permite que tengamos pues movimiento muy mexicano, ¿no? De tomar la tortilla y enrollarla de un jalón, ¿no? Y esto nos está demostrando que ha habido una buena nixtamalización, porque entonces la masa tiene la tortilla tiene buena correa, ¿no? Es elástica y permite que se haga un buen taco. Y bueno, el calcio fortalece los huesos, también se agrega con la nixtamalización fósforo y estos dos minerales son muy buenos para la salud. Y bueno, pues todo esto ocurre durante la nixtamalización. Esto y mucho más, ¿eh? Porque si se meten allí a rascarle, hay muchas más cosas que ocurren durante la nixtamalización. Y bueno, por todas las cualidades, digamos, ductilidad, la posibilidad de amasarla y adelgazarla en las palmas de las manos y producir tortillas, ha hecho que la tortilla sea el principal alimento de la población mexicana. Consumimos no menos de 300 millones de tortillas al día. Y la cuenta es muy fácil. Imaginemos, somos casi 150 millones de mexicanos y mexicanas. Pensemos que cada
una de nosotros consume 2 tortillas, pues con eso ya tenemos 300 millones de tortillas, ¿no? Y me quedo corta porque en muchas familias se come mucho más, pero en promedio diríamos, por ahí anda. La tortilla nos aporta entre 50 y 70% de la energía que consumimos, de los hidratos de carbono, 30% de la proteína, 30% del calcio que se requiere. Es un alimentazo, ¿no? Y otra cosa que ha influido mucho en la variedad de la cocina del maíz es el uso integral de la planta. Usamos la caña, la hoja, la espiga. Con la espiga se hacen tamales, se hacen galletas, se hacen tortillas inclusive. Luego está el jilote tierno, está el elote con el que se hace una variedad de cosas, desde los esquites hasta un panqué, los chileatoles, desde luego, y muchas otras preparaciones. Y luego está la mazorca, que pues se puede convertir en harina para los pinoles, pero que nixtamalizada, pues da lugar a todo esto que ya hemos estado mencionando aquí, ¿no? Pero el maíz no se cultiva solo, se cultiva en milpa. Y esto ocurrió desde el principio, porque cuando se ven los restos arqueológicos donde aparecen plantas en procesos de domesticación, como es la calabaza, por ejemplo, el frijol, etcétera, siempre están en conjunto las plantas. Hay restos de aguacate, hay restos de calabaza, como ya dijimos, de chile, de frijol, de maíz. Quiere decir que nuestros antepasados optaron por el policultivo, por replicar a la naturaleza, lo cual fue mucho más sabio que los monocultivos a los que ya nos estábamos refiriendo al principio de la conversación, que han devastado, ¿no? Estos monocultivos del aguacate, del agave tequilero, etcétera, etcétera, que han sido de un desastre. Y bueno, pues en esas milpas está el maíz, está el frijol, está la calabaza, está el chile, pero están también los quelites, que son estas verduras toleradas o inducidas por las personas campesinas que complementan la dieta durante los casi 9 meses que dura el ciclo agrícola. Entonces, ahí tenemos una alimentación sana, nutritiva, variada, balanceada, y que es afín a nuestra cultura porque cada milpa varía dependiendo del nicho ecológico. No es lo mismo una milpa en la península de Yucatán que una milpa, digamos, en el Ecuador purépecha, o una milpa en la Sierra Norte de Puebla, o entre las barrancas o las altitudes de la sierra en la Tarahumara, ¿no? Y estas plantas se relacionan entre sí de manera también extraordinaria. Recientemente un compañero en Mixtenco comentaba cómo hay en las raíces del maíz casi una especie de imán que jala el nitrógeno del frijol y lo lleva, es decir, se abren unas barreras y ese nitrógeno entra hasta la espiga, que es la que más demanda de nitrógeno. Entonces, en los suelos están ocurriendo milagros todos los días, todo el tiempo. Vemos algo afuera del suelo, pero adentro del suelo hay un universo en que los nutrientes se están intercambiando, y todo esto favorece que todas esas plantas que crecen en conjunto se den de una manera mucho mejor. Y pensemos estaba leyendo hace poco que entre los sinacantecos se dice que el maíz y el frijol son el esposo y la esposa, ¿no? La esposa, digamos, sería el frijol que se enreda en la caña del maíz, se sostiene en la caña del maíz. Pero al mismo tiempo, como ya dijimos, el maíz está jalando el nitrógeno de ese frijol, pero cuando hacemos un taco de frijoles, los aminoácidos se conjugan. Tiene poca lisina el maíz, en cambio sí tiene mucha el frijol, y entonces un taco de frijoles nos va a dar una proteína muy equilibrada. Y todas estas cualidades hicieron pues que el maíz se considerara como una divinidad. Y no solo, sino que se dice que somos hombres y mujeres de maíz. O sea, no, en ninguna otra cultura
el cereal, digamos, más importante, me refiero al trigo, al sorgo, al arroz, es la materia de la que está hecha la humanidad. En el caso nuestro, sí, el Popol Vuh dice, solo de maíz amarillo, de maíz blanco está hecha la carne del hombre, o sea, la humanidad está hecha de maíz. Y esa planta se convierte en un verdadero Dios. En un producto cultural, ¿en qué sentido? En que hay una dependencia mutua. Y si ustedes tratan de germinar hasta su crecimiento total los granos del maíz pegados a la mazorca, no lo van a lograr. Tiene que la mano de las personas desgranar estas mazorcas para que las semillas alcancen su desarrollo total. Y al mismo tiempo, nosotras, dependemos del maíz para vivir. Entonces se da una interrelación mutua, ¿no? En que no se sabe hasta dónde el maíz es planta, el maíz somos nosotros, ¿no? Hay unos límites borrosos y esto hace, pues sí, que por todas sus cualidades, en la cosmovisión de los pueblos originarios, este maíz sea un verdadero Dios. Y que alrededor del ciclo de la milpa, se den un montón de ceremonias importantes como la elección de la parcela, la bendición de las semillas, las peticiones de lluvia, hasta los primeros elotes, hasta llegar a la cosecha final que se da en los días de muertos, que en realidad es una fiesta de agradecimiento por la cosecha, y no solo de agradecimiento a la tierra, sino también a nuestros antepasados que de alguna forma nos han legado este patrimonio. Entonces, hay una relación fuertísima. Estas ceremonias dan lugar a una organización comunitaria muy poderosa, al fortalecimiento de la identidad, al fortalecimiento del tejido social y podemos decir que para miles de comunidades el corazón es la milpa, ¿no? Em, y bueno, esto no solo ocurre en México, hay otros países que forman parte de Mesoamérica, como Guatemala, como Honduras, y si nos vamos un poquito más abajo, llegaríamos hasta partes de Costa Rica, donde llegaron migraciones nahuas y donde está presente el maíz, la nixtamalización, en fin. Y luego están los países andinos, que también han desarrollado muchísimas variedades a partir de los maíces que hayan llegado a aquellas tierras por muchos caminos, puesto que el comercio, el intercambio cultural, etcétera, fue mucho más intenso de lo que nos hacen creer, ¿no? Entre todos estos países de América. Y también recordemos que nuestro país llegaba hasta la mitad de Estados Unidos y que muchos de los pueblos originarios de esas zonas de Estados Unidos siguen cultivando las famosas tres hermanas, o sea, al maíz, al frijol y la calabaza, guardan sus semillas como el maíz gema, que son unos maíces de colores maravillosos, y siguen haciendo también ceremonias a los maíces. Ahora, todo esto nos hace ver una infinita riqueza. Y claro que esta infinita riqueza hace que el maíz se convierta en una mercancía codiciable cuando la visión es otra, cuando la visión ya no es cultural, sino exclusivamente comercial y mercantil. Y es lo que ocurrió en Estados Unidos. O sea, las personas de los pueblos originarios de allá enseñaron a los colonos ingleses a sembrar el maíz, pero lo que vieron en el maíz fue mercancía inmediata, forraje para el ganado. No tuvieron la relación cultural tan poderosa que nosotros tenemos con el maíz. Ahí, digamos que el maíz se puede convertir en una mercancía intercambiable.
Hoy alimentamos con maíz, mañana alimentamos con sorgo, que es lo que ahorita estoy viendo que están tratando de impulsar. Lo importante es hacer dinero y poco a poco ese dinero se fue concentrando en unas cuantas empresas, ¿no? El maíz, por lo demás, tiene un montón de usos. No es solo un alimento. El maíz se puede usar para producción de alcoholes, de pinturas, de almidones, de medicamentos, de explosivos, un montón de subproductos industriales, pegamentos, en fin. Y hoy es la planta que más se cultiva en todo el mundo, es el primer cultivo en el mundo. Em, y bueno, pues, ¿cómo se cultiva en otros lugares? ¿Cómo se cultiva en el cinturón del maíz en Estados Unidos, en todas estas grandes extensiones como monocultivo? Como monocultivo, y entonces se busca que haya plantas todas parecidas para que se pueda utilizar máquinas y facilitar estos procesos. Y entonces les estorban las hierbas que para nosotros son alimento y las matan con herbicidas. Luego el monocultivo se tiende a ser más vulnerable a plagas y entonces, bueno, pues ahí aparecen los plaguicidas. Luego, como no hay rotación de cultivo y como no hay biodiversidad en los suelos, pues entonces usan fertilizantes químicos y todo esto va erosionando pues los suelos y va trayendo consigo una gran cantidad de problemas y el aumento de agrotóxicos. Pero además, el haber, digamos, generado a partir de los maíces nativos, estos maíces llamados híbridos o de mejoramiento tradicional, de plantas todas iguales, llevaron también a las patentes. O sea, yo creé este maíz y como dice el doctor Turret, en realidad se trata de un campeón, que fueron los maíces, sobre todo tuxpeños, de México, a los que les ponen pues una camiseta, dice el doctor Turrent, con una marca industrial y ya los consideran suyos. Pero en realidad esos maíces son los maíces que nacieron aquí, que surgieron aquí. Las empresas no han creado maíces, no han creado nada en realidad. Se han apoderado de las semillas del mundo, ¿no? Y bueno, las consecuencias de estas formas de cultivo industrial las ha evidenciado el Programa Nacional de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, también la FAO. Es deforestación de grandes extensiones de bosques y selvas, es también la erosión de los suelos, es también el apoderamiento de tierras, del agua, el uso brutal de fertilizantes que también han agotado los suelos, y una pérdida enorme de la biodiversidad y bueno, también graves impactos a la salud. Todos estos impactos en conjunto, que el PENUMA habla de un costo de billones de dólares, ¿no? Son cantidades estratosféricas, la de los impactos de esta agricultura industrial, que además no es la que nos da de comer. Con datos de la FAO podemos decir que la agricultura que nos da de comer es la agricultura familiar. 70% de los alimentos del mundo proceden de ese tipo de agricultura. Y bueno, hoy día hemos llegado digamos, en esta cosa de ir privatizando las semillas a otras técnicas de ingeniería genética que ya no son las de mejoramiento tradicional, que son productos de laboratorio. Y estos productos de la ingeniería genética, muchos de ellos transgénicos, pero hay otras, muchas formas de ingeniería genética que llevan como base, aunque digan que es para, digamos, solucionar algunos de los problemas de la agricultura industrial, en realidad llevan como fin último el de la privatización de las semillas.
de tal forma que ya llevan la marca, las semillas en sí mismas, y ocurre como en el caso de la canola, que las empresas puedan acusar de robo de patentes a los agricultores, pedir la destrucción de sus cosechas y cobrarles grandes cantidades por el, comillas, uso indebido, cuando ellos han sido los que han sido contaminados. Y luego estos maíces transgénicos, sobre todo, 90%, un poco más de ellos, son diseñados como resistentes a herbicidas y a un herbicida en particular, que es el glifosato, que sabemos hoy con estudios pues, que se suman y multiplican cada día, que es un agrotóxico altamente peligroso que produce daños hepáticos, daños renales, casos de cáncer, etcétera. Y estos daños se han evidenciado a través de las demandas que en Estados Unidos se han hecho contra sobre todo Monsanto, hoy Bayer Monsanto, que ha perdido miles de millones y que ahorita está pues en una situación bastante delicada desde el punto de vista financiero, entre otras cosas, pues por el despertar del mundo frente a los efectos del glifosato, que es una de las sustancias que más venden, y de los problemas que traen consigo los maíces transgénicos. ¿Qué hacen estas empresas para, digamos, imponer sus semillas? Bueno, pues usan muchos instrumentos. Ayer me comentaba nuestra compañera Leticia López de ANEC, que estuvo en una reunión interesante que está en la red de personas que han estado en procesos en relación con la minería, con el agua, con la agricultura y demás, convocadas por la Alianza para la Salud Alimentaria, para evidenciar, digamos, cómo se manejan las empresas para imponer sus realidades. Y utilizan varias cosas. Una es que que doblegan vía económica, sobre todo, a funcionarios públicos que cabildean de mala manera y también con uso irregular del dinero entre las cámaras del poder legislativo. También compran jueces, como hemos estado viendo últimamente, ¿no? A este juez que trató de dar un albazo el Día Nacional del Maíz y que sigue insistiendo en meter zancadillas en los amparos que han resultado de las demandas de las empresas contra los decretos de 2020 y 2023 que ha emitido el Ejecutivo, en los que se prohíbe el uso del glifosato, el uso gradual, pues, de glifosato, y también el uso de maíces transgénicos en la cadena de la masa y la tortilla. Y luego también un uso de la comunicación muy amañado. Fíjense, por ejemplo, lo que han estado diciendo en estos días. Si no hay glifosato, no va a haber producción suficiente en México. Vamos a tener hambre. Se va a encarecer la tortilla. No es posible cultivar sin glifosato. Los agroquímicos son la medicina de las plantas, son la medicina de los suelos. Son mentira tras mentira para asustar a la gente. Y de la mano de eso, deslumbrar con la tecnología, ¿no? Y decir que los conocimientos ancestrales no sirven para nada y que lo que sirve es la nueva tecnología, esta ciencia a modo, que en realidad ellos compran subsidiando universidades y centros de investigación, ¿no? Y con todas estas herramientas, pues vamos llegando a la situación en que estamos en este momento, que es la de una solicitud de panel de controversia de Estados Unidos contra México, basado sobre todo en que dicen la prohibición de maíz transgénico los afecta comercialmente,
pero además no está basada en ciencia. Ellos consideran que no hay evidencias científicas del daño que puede hacer el glifosato y el maíz transgénico. Pero en realidad lo que se está planteando desde las organizaciones que han solicitado participar como terceras interesadas en el panel de controversia, que son 5 de México y 2 o 3 de Estados Unidos, lo que están evidenciando es todos los daños en la salud que causa el maíz transgénico y su socio, que es el glifosato, su socio inseparable. Pero lo que se dice desde las organizaciones de la campaña Sin Maíz No Hay País, que están participando en ese panel, que serían ANEC, El Poder del Consumidor, Grupo Vicente Victoria y Semillas de Vida, es que es al revés. En realidad nosotros, el gobierno, tendría que estar demandando a Estados Unidos porque los estudios que ha hecho para decir que el maíz transgénico y el glifosato no hacen daño, no corresponden al uso que se hace del maíz en México. Ellos han estado trabajando con periodos muy cortos de tiempo en laboratorio para lograr estas evidencias, pero no toman en cuenta que en México consumimos maíz pues desde que nacemos hasta la vejez, diariamente y a veces hasta 3 veces al día, ¿no? Y que bajo estas condiciones no hay un estudio que hayan hecho que demuestre que no hay daño, ¿no? Entonces, nosotros podríamos realmente acusarlos en ese sentido de infracción al propio Tratado de Libre Comercio, pero además en el Tratado de Libre Comercio hay artículos que hablan de cosas muy puntuales y que dicen que no hay manera a través del tratado de imponer el uso de plantas resultado de la ingeniería genética y que tampoco se puede imponer el tratado sobre las decisiones que tomen los países para proteger la salud del medio ambiente y la salud de su población. En fin, hay una serie de argumentos muy importantes que se pueden esgrimir en ese sentido. Y desde mi punto de vista, bueno, negar desde luego la validez de los estudios científicos que en el escrito que presentó México hace unas cuantas semanas son demoledores, ¿verdad? Que son sobre todo todo el conjunto de estudios que ha reunido con CONACYT y que se pueden encontrar en su página con toda facilidad, es de mala fe desde mi punto de vista. O sea, no considerar eso válido es de mala fe. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues con todas estas cualidades del maíz, con todo lo que significa para nosotros, para nosotras, no queda más que volvernos uno solo y defender el maíz y junto con el maíz la soberanía nacional, la libertad de México para tomar decisiones y sobre todo cuando estas decisiones van a proteger al medio ambiente, a la biodiversidad y a la salud de la población mexicana. Hoy, afortunadamente, en este día 18 de abril, entró en vigencia la Ley General para la Alimentación Adecuada y Sostenible. Y esta ley, que hay que leer con mucho cuidado, de veras se los digo, está ya en el diario oficial de la Federación, se puede bajar de la red, tiene muchísimos puntos que nos van a poder ayudar para hacer justiciable muchas de las cosas que hemos estado defendiendo desde espacios como la campaña Sin Maíz No Hay País, pero también del Congreso por la Soberanía, en el que muchas de ustedes participan.
Entonces, se trata de levantar la voz y decir no a la imposición, no a la imposición de estos tratados de libre comercio que nos han afectado tanto. Si ustedes ven las gráficas de cómo aumentó exponencialmente el uso de glifosato a partir de que entra el Tratado de Libre Comercio, es impresionante. Pero también la cantidad de importación artificial, diría yo, de maíz amarillo, ¿no? Es un maíz amarillo que va a la industria, no es un maíz amarillo que sea indispensable, y menos es maíz cuando es maíz amarillo transgénico, ¿no? Y allí tenemos también que exigir que haya vigilancia, porque por los estudios que se han estado haciendo desde la universidad en 2017, por ejemplo, hay evidencias de que en las tortillas industrializadas hay maíz transgénico. Y esto no puede explicarse más que si esas empresas, como Grupo Maseca, por ejemplo, estén comprando, al parecer, maíz amarillo transgénico, forrajero, de mala calidad, para abaratar los costos de sus harinas. Y nos están envenenando con esas tortillas industriales, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que tenemos que estar exigiendo con políticas públicas unitarias que nos permitan una mejor defensa de nuestra alimentación, que sería el centro de todo, porque desde mi punto de vista, la alimentación sana equivale a salud. Y en los costos, y esto es, quiero recalcarlo, el maíz amarillo transgénico va a la industria. Una parte va al forraje, la mayor parte, pero otra parte va a los comestibles procesados. Y esos comestibles procesados son estos que nos han producido una epidemia de diabetes, de sobrepeso y de obesidad. Parte de eso se convierte en jarabes de alta fructosa que se usan en los refrescos embotellados. Otra parte son almidones que van directamente a todos esos productos de maíz empaquetados que están en las tiendas de conveniencia, que hay en cada esquina una, bajo la protección de esa, digamos, mega empresa que es FEMSA, ¿no? El que también tiene ahí a su cargo la Coca-Cola, etcétera. Los costos a la salud, digamos, los costos que pagamos con nuestros impuestos por esta epidemia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, son altísimos. Y ya se dice desde ese sector de la salud que no va a haber dinero que alcance para atender todos estos casos si seguimos alimentándonos mal como hasta ahora. Y si no hay una reflexión conjunta que nos lleve a otra forma de producir los alimentos y a otra forma totalmente distinta de alimentarnos, ¿no? Y estos costos, que se llamarían indirectos, pues son costos de afectación que tenemos ya que contabilizar de una vez por todas, ¿no? Como también los daños por pérdida de biodiversidad, que es una pérdida del valor de opción, que se llama en economía aquel valor que se pierde cuando no tengo ya, en este caso, biodiversidad para atender condiciones que no están todavía a la vista, que serían, pues, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Perder este valor de opción también se traduce en dólares, ¿no? Entonces, todo esto son costos agregados que ya no debe estar pagando nuestro país, ¿no? Aparte, los costos sociales de ver a un enfermo, una enferma en la familia y todo lo que pasa cuando esto ocurre, ¿no? Todas las personas que tienen que girar a su alrededor para atenderlo, para llevarlo a las diálisis, para ver pues cómo se nos van yendo en medio de un gran sufrimiento. Esto pues desde mi punto de vista no es ético, no se debe tolerar, no se debe permitir y tenemos que defender
todas aquellas acciones que vayan en defensa de la salud, de una agricultura sostenible, de otro modo de vida distinto, que es por el que pues, los que estamos aquí presentes esta noche hemos abogado desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí dejaría la reflexión, esperando pues el diálogo y el que reflexionemos de lo grave que podría ser perder este panel de controversia. Grave, yo creo que México optaría por decir, de todos modos, me sostengo en la prohibición del maíz transgénico, pero psicológicamente lo que quedaría en el aire es que México no ha podido probar científicamente el daño. Y eso es una falsedad y eso es algo que no puede quedar así, porque hay evidencias suficientes, más que suficientes, del daño que producen estas semillas resultado de la ingeniería genética en todos los niveles que aquí hemos mencionado, ¿no? Entonces, cerremos filas, unamos nuestras voces, tenemos que apoyarnos en este sentido y estar muy listos para la revisión del tratado en 2026, porque en ese momento hay que retomar lo que se pidió desde el movimiento El Campo No Aguanta Más a fines de 1900, a principios del 2000, que es el maíz y el frijol deben estar fuera del tratado. Pero además hay que abocarnos a una revisión mayor y desde mi punto de vista estos tratados comerciales no favorecen a las mayorías de ninguna manera, solo están en función de unos cuantos empresarios que son los que se quedan con las ganancias. Las pérdidas las pagamos entre todos los demás. Muchas gracias. Pablo, está apagado tu micrófono. Creo que estabas hablando. Sí. Perdón, perdón. Pues Sí, decía yo buenas que muy tardes. importante, interesante plática de Cristina. Eduardo Hernández levantó la mano si gustas participar. Sí, buenas noches todos. Miren, desde el 2016, la Agencia de Estudio para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud eh, clasificó el glifosato como un probable ente cancerígeno. Entonces, esta pelea que se viene dando contra las transnacionales de la agroindustria como Monsanto y Cargill, aquí en el país, ya tiene historia. Efectivamente, la compañera Cristina ha expresado certeramente en dónde están, digamos, los organismos genéticamente modificados, en este caso en el maíz, y viene acompañado precisamente de un herbicida, ¿no? Este herbicida es una marca que tiene Monsanto y que se llama déjenme buscarlo porque aquí lo tenía. Bueno, Roundup. sí, Roundup. Sí, es cierto, sí es cierto. Sí. Bueno, Faena, a lo que voy es, faena. a lo que voy es a lo siguiente. Maseca en el país monopoliza la producción de maíz amarillo y además de monopolizarlo, lo distribuye y su centro de distribución también ya llega a Estados Unidos y llega también a Centroamérica. O sea, es un monopolio que ha crecido enormemente. Y la harina, básicamente la harina que se compone es de maíz amarillo. Se sospecha que es un maíz genéticamente modificado, con alto contenido de glifosato. En el 2018, la ACO, la Asociación de Consumidores Orgánicos de Iowa, en Estados Unidos,
le mandó a hacer unos estudios a la harina de maseca y resulta que tiene un alto contenido de glifosato. Entonces está asociado esto a ciertos daños que se pueden dar en el organismo. Aún no hay unas muestras visibles de estos daños, pero ya se habla, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, de daños renales. Entonces, ya probablemente ya por estas fechas, unos años más, ya se vayan a vivir los efectos del consumo de este maíz amarillo. Sin embargo, la prohibición de que habla Cristina no ha llegado plenamente a las tortillerías del barrio, de la colonia. Ahí prácticamente ellos, los tortilleros, dicen que los obligan a consumir los costales de harina, ya no hay la nixtamalización en algunos casos en muchas tortillerías, ¿no? Y lo que se produce con esta masa que se hace es una tortilla muy fea, incluso cuando se recalienta, pues se hace dura, ¿no? Corriosa, puede hasta tirar los dientes. Gracias. Gracias, Eduardo. El compañero Samsung, ¿tienes la mano levantada? Tu sonido está apagado. Está apagado el sonido. Buenas noches, ¿ya me escuchan? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Manuel Meneses, de aquí del Estado de México y Estado de Puebla. Digo, qué bueno que haya estos conversaciones, porque es muy importante resguardar nuestro maíz nativo. Yo les quiero platicar un poco, digo, muy buena la exposición, y quiero platicarles un poco de la experiencia que estamos realizando nosotros en defensa del maíz nativo, llamado, que le llaman azul, muchas veces le llaman negro, y es un maíz que tiene muchas cualidades para la nutrición, y este maíz básicamente lo estamos produciendo en el estado de Puebla, en las orillas del Popocatépetl, en una región que se llama San Andrés Calpan. Y va muy unido con lo que se ha platicado, porque desafortunadamente este tipo de maíz se venía dejando de producir, porque muchas veces la industria, bueno, ahora sí, los que fabrican tortillas y elaboran tortillas, pues prefieren el maíz amarillo o el maíz blanco. Pero nosotros empezamos a fomentar nuevamente que se produciera este tipo de maíz. Miren, este es alguno de nuestros productos de esta última cosecha. Apenas se va a iniciar la siembra de este año y es muy importante que también, aparte de que conozcamos y que participemos en estos diálogos, tengamos una actividad, ¿cómo le podría llamar? Una actividad activa en la defensa de nuestro maíz. Nosotros somos pequeños productores, no crean que tenemos muchos espacios y somos pequeños productores y como bien mencionaban, este alimento, este maíz básicamente sirve para la alimentación de la comunidad, para la alimentación de la casa. Y si hay un excedente, pues es lo que se puede vender. A través de este maíz, nosotros elaboramos el famoso pinole, no sé si lo ubiquen o lo recuerden, que es un dulce tradicional que en antaño pues se comía habitualmente en las casas y que también se hacían atoles e incluso los pobladores y los que iban al campo se lo llevaban como alimento porque es muy energético, tiene muchas bondades y, y obviamente no sube la glucosa como muchos pensarían, ¿no? Sino como es un energético de lento absorción, no,
no daña ahora sí, no nos levanta la glucosa. Entonces, todo esto creo que es muy importante que lo conozcamos. Por ejemplo, yo también vivo aquí en el Estado de México, en la zona urbana, y desafortunadamente muchos no conocen el pinole. Y luego muchas veces cuando les mostramos este tipo de producto, dicen, oigan, ¿pintan ustedes el maíz? No se pinta. O sea, es natural, es un maíz nativo. Y como esa variedad hay muchos, ¿no? Hay rojos también, ¿verdad? Hay algunos pintitos. Y bueno, esa es una experiencia que nosotros estamos desarrollando. Yo los invitaría también a que activamente podamos acercarnos a un cultivo, que lo hagamos, que lo desarrollemos y que nos traigamos esa experiencia de estar en el momento de la polinización. Aquí rápidamente voy a entrar a un tema rápido que viene muy unido a los transgénicos que ya están manejando. En el momento bueno, tenemos que saber que la planta del maíz es hermafrodita. Esto quiere decir que la misma planta tiene el sexo masculino y el sexo femenino. Y el momento, cuando hablamos de la polinización, es cuando se fecunda, obviamente, ahora sí, la parte de la planta masculina con la femenina. Y esto que vemos, que decimos que es maíz y en su momento mazorca, no es otra cosa sino óvulos fecundados en esa polinización. Y cada granito, como bien decía, hay que desgranarlo. Obviamente, esto también viene la selección de la semilla, que es un proceso que habitualmente se hace por tradición en los pueblos y se seleccionan las mejores semillas. Entonces, aquí tenemos óvulos fecundados y que genéticamente tienen la información total para reproducir una planta similar de la que vienen. Entonces, eso es muy importante bueno, muchos lo conocemos, muchos lo sabemos, pero tenemos que difundirlo. Y aquí entra la contaminación a través de producciones transgénicas, porque desafortunadamente, si nosotros tenemos un cultivo orgánico con maíz nativo, pero desafortunadamente en una zona cercana nos dicen que la polinización más o menos se desplaza unos 300 metros, porque la polinización se da gracias a los polinizadores naturales, que son las abejas, mariposas, etcétera, pero también se da a través del viento, perdón. Entonces, si por desafortunadamente hay una planta que fue generada por algún transgénico, nos puede contaminar nuestros cultivos nativos y desafortunadamente nosotros hemos detectado ya esas contaminaciones en nuestros cultivos. Es muy importante que tengamos la información que aquí se está brindando, afortunadamente, y que también nosotros seamos los vigilantes y que denunciemos en su momento esas contaminaciones, porque efectivamente Monsanto, que ya efectivamente es una lucha de varios tiempos, como bien se mencionó, desde principios de los 2000, con el campo no aguanta más, cuando se hizo movilizaciones aquí en el centro de la República, y que vinieron campesinos precisamente a denunciar esas situaciones y que se hizo algo, pero no se hizo mucho. Hoy, actualmente, con el gobierno, afortunadamente se retoman estos temas, se prohíben, vamos a hablarlo, porque se prohíben ejecutivamente, pero en la práctica se siguen desarrollando. Como bien se dice, estamos llenos de productos, de transgénicos, pero que no lo sabemos. En las tortillerías, efectivamente, ya no se hace la nixtamalización, ¿no? Y es un proceso que tiene un proceso químico que efectivamente se utiliza cal, pero una cal viva que se tiene que, se dice
que se tiene ahora sí que activar, apagar, y es una reacción exotérmica. O sea, meternos en esto, aprendemos muchas cosas, aprendemos de química, aprendemos de agricultura, aprendemos de nutrición, porque el maíz es parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Y cuando hacemos el apagado de la cal, es una reacción exotérmica, ¿no? Y que la cal viva, bueno, como tal tiene otros usos, pero ya una vez apagada, efectivamente se usa para la nixtamalización, para alcanzar unos pHs adecuados, donde el maíz, que en este momento está duro y que no lo podríamos consumir ni digerir, se haga, ahora sí que se vuelva comestible y lo podamos decir. Pues ese Gracias, es mi compañero Manuel. Ya son 10:15. Si gusta, gracias. Esa gracias, es mi compañero Manuel. participación. Muchas Si gusta gracias. participar brevemente, Lucía, y para que cierre la compañera Cristina, seamos breves porque ya son 10:15, por favor. Sí. Lucía. Lucía, bueno, puedes cerrar. Ya, no, ya vi el micrófono. Bueno, les quería decir que desde niña me impresionó mucho el teocintle fosilizado que está en la sala de orígenes del Museo de Antropología. Es de unos 5 centímetros, está en una vitrina y bueno, yo me fascinaba viendo ese teocintle, ¿no? Por otro lado, pues yo vivo a 10 minutos de Maseca y en el pueblo, ya saben, soy de pueblo, venden unas 2 tipos de lotes en unas ollas así inmensas, y uno es transgénico, que es muy dulce. Yo, la verdad, mi ignorancia, me decía de cuál quieren, del blanco o del amarillo, y pues obviamente ya me comí varios transgénicos. Pero la pregunta es, Maseca está, porque aquí se habla del grano del maíz. Sin embargo, lo que se sabe es que Maseca muele el olote también. Si se hace la tortilla en casa, el olote seguramente va a dar a los animales, etcétera, etcétera. Pero ya en el proceso de industrialización de Maseca se sabe que no solo está usando el maíz transgénico, sino también utiliza el olote, ¿no? Entonces, cómo se altera la producción de la tortilla en base a esto, ¿no? Otra pregunta que tenía es si los Estados Unidos producen maíz palomero, porque ellos son los típicos del popcorn y la verdad es que seguramente lo producen. Y hay otro producto del maíz que me impresiona muchísimo, que es el jarabe de maíz en San Juan del Río. Una amiga mía vivía al lado de una planta que parecía un barco inmenso y que estaba lleno de focos, eran miles de focos de la energía que sacaban de la producción de jarabe de maíz. Entonces, realmente, y es para variar una transnacional inmensa, ¿no? Entonces, pues esas dudas siempre las he tenido, no sé si alguien me pudiera contestar. Eso es todo, gracias. Gracias, Lucía. Bueno, Kate, Alicia, ¿levantaron la mano? Sí, un comentario respecto a lo que dijo el compañero de Hidalgo. Efectivamente, a mí me llama mucho la atención porque Najacuba Hidalgo es un pueblo muy chiquito y hay cantidad de gente que se dializa. Incluso hasta el municipio les pone una combi para llevar a todos los que se dializan de ese pueblo, pero yo pensé que era el agua, pero creo que son varios factores. Esa es una. La otra es si es verdad que en la Ciudad de México la masa azul es pintada. Eso es todo. Gracias. Gracias, Alicia. Si gustas cerrar brevemente, Cristina, por favor. Sí, muchas gracias. Yo siento mucho haberme comido el tiempo para más participaciones. Francamente, me hubiera gustado mucho más, habría sido más interesante escucharlos a todos, a todas. Me ha interesado mucho la participación del compañero Meneses. Sí me gustaría si nos hiciera favor de compartir su correo, pues para platicar un poco más de la experiencia esta de la siembra de maíz allí en San Andrés Calpan, ¿verdad? Si mal no recuerdo, sí, en el estado de Puebla.
Y qué bueno, sí, yo creo que también hay que hacer estas acciones y hay que hacer toda esta producción de pequeña y mediana siembra, porque ahí se aprende mucho. Ya sembrando lo que sea, aunque sea en una maceta, si no tenemos espacio, como es mi caso, así sean hierbas de olor, de verdad el aprendizaje es una maravilla y ese contacto con la vida, desde que está la semilla hasta su crecimiento y luego poder llevarse a la boca eso que nosotras hemos cultivado, es una experiencia maravillosa. Y sí, muy importante el tema de la nixtamalización cuando se hace bien, porque ya dijimos que de eso depende no solo, digamos, la calidad externa de la tortilla, sino también lo que nos llevamos a la boca. Y de acuerdo con ese asombro de ver el teocintle fosilizado y pensar que de ahí nace un maíz. Y sí, fíjese qué tristeza. Siendo los maíces palomeros a lo mejor de los primeros resultados de la domesticación, hoy la mayor parte del maíz de palomitas se produce en Estados Unidos, desafortunadamente. Sin embargo, hay una organización que Rafael Mier ha impulsado para que se extienda el uso del maíz palomero. Y recientemente estuve en comunicación con personas del Estado de México que están impulsando también la siembra de maíz palomero con resultados excelentes y incluso han hecho un recetario precioso a partir de estos maíces. Una investigación admirable de una chica que me conmovió de veras por su dedicación, por el amor con que está haciendo su trabajo, también su compañero, que trabaja además en la Secretaría de Medio Ambiente ahora, que en este gobierno parece que va muy bien, ¿verdad, Pablo? Y bueno, tendríamos que recuperar, las palomitas son nuestras y los niños las asocian con los cines y ni siquiera saben que esos maíces son originarios de México. Los jarabes estos, me imagino, pues la miel caro, por ejemplo, ¿no? Que nos hacían ponerle a las fórmulas a los atoles, en fin, y es un jarabe de alta fructosa, altamente dañino, ¿no? La masa azul sí, desgraciadamente a veces la pintan, y eso lo nota uno porque de pronto yo una vez compré pinole y que dizque de maíz azul, y cuando lo eché al agua, pues, se me empezó a flotar la pintura y pues ya, ni modo, me habían tomado el pelo. No, sí hay que tener cuidado, pero pues se supone que no debía ocurrir, que no es lo normal. Muy buenos los datos sobre los temas de salud, la Asociación de Estados Unidos contra el Cáncer. Me gustaría precisar un poco estos estudios que hicieron en Estados Unidos de las harinas de maseca por esta organización en 2018, porque no alcancé a tomar bien el nombre. Y bueno, pues en general, muchísimas gracias por todas sus aportaciones, por las presencias de todos y todas, de mis compañeros muy especialmente, porque ya este tema se lo saben, y sin embargo aquí están muy solidarios. Ya oí la voz de Monse por ahí, Chima, Antonio Turrente, de todos mis respetos, mi maestro querido. Bueno, en fin, de todos y todas. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y por su escucha tan atenta. Y ojalá que sea esta la primera de otras pláticas que podamos tener para ir fortaleciéndonos entre todos y entre todas, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina Tlazocamati. Y bueno, vamos a seguir organizándonos y actuando en defensa del maíz, de la soberanía alimentaria, de la soberanía económica y en general de la soberanía de México. Y desde luego, pues vamos a seguir muy atentos a este tema que es básico, es esencial para nuestro país. Gracias a todas y a todos y muy buenas noches por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Barros, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tanto aportación. Gracias y buenas noches.